Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy os traemos 12 acciones que nos parecen interesantes en el Reino Unido, que ha sido el país más votado en el anterior vídeo. Así que no te olvides de votar en este vídeo que otro país quieres que analicemos acciones interesantes. Os recordamos, son países europeos. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Vamos a dividir este vídeo en 5 partes, ¿vale? Vamos a ver primero acciones que están en máximos históricos o incluso rompiéndolos. Y también aclararos antes de comenzar que aquí la barra de precios en el Reino Unido se hace en peniques, ¿vale? Así que bueno, tenemos esta acción, se llama RELX y como veis, bueno, ha tenido una caída a esta zona de soporte durante este mes de abril y de aquí ha conseguido rebotar y superar su primera zona de resistencia, esta zona de 3.982, así que eso es interesante. Y le quedaría tan solo la siguiente zona de resistencia a esta zona de 4.208, que lógicamente sería positivo que la acabase superando. Y como soporte, pues os tenemos marcada esta zona de 3.500, que sería negativo perforar a la baja. Si vemos precios por debajo de esta zona, pues luego tenemos también soportes en 3.420, pero si también la acabamos perdiendo, podríamos ver más caídas en esta acción. Que como podéis ver, una acción que ha subido muy fuerte. Y que, bueno, si supera máximos históricos esperamos a ver más subidas. Vamos con la siguiente, vamos a ver ahora British American Tobacco. En este caso, acción que como también podéis ver, pues luchando con esta zona de máximos históricos, 3.150. Aquí sí que es cierto que acabó superándolo, pero luego, como hemos comentado, con las caídas que hemos tenido últimamente, pues bueno, han venido a perforarlo a la baja y nuevamente está luchando con esta zona de resistencia. Así que en el caso de superarla de forma clara, e incluso superar esta zona de máximos históricos en 3.346, pues podemos esperar más subidas para esta acción, que de hecho le tenemos un objetivo alcista por esta figura triangular roto al alza, que puede llevar a zonas un poquito por encima de 4.000 peniques. Así que como veis, bueno, acción de momento también interesante y luchando con zonas de resistencia. Primera zona de soporte, media móvil 200, luego esta directriz bajista, la parte alta de esta figura triangular, en zona de 2.600. Vamos a ver la siguiente, en este caso traemos National Grid. Es una acción también bastante interesante, aquí podéis ver también que ha tenido fortísimas subidas y que ahora mismo estamos en zonas de máximos históricos. Vemos esta zona de resistencia que viene desde el año 2022 y sería entre zonas de 1061 y esta zona de 1078, que no había conseguido superar en ninguna de las ocasiones que podemos ver aquí en el gráfico, y que sí que es cierto que esta semana pasada ha intentado superarlo, de momento sin éxito, pero se puede vigilar, ya que si la acaba superando de forma clara, pues podríamos esperar más subidas para esta acción. Primera zona de soporte ya un poquito alejada, media móvil 200 y luego ya esta zona de 910 peniques, ¿vale? La siguiente zona importante sería mucho más abajo en 778. Vamos con la siguiente, os traemos 3i Grip, ¿vale? 3i Group, como podéis ver, y otra acción también vemos con fortísimas subidas, sobre todo últimamente, en los últimos años, que aquí llegaba a esta zona de máximos históricos, 4.150, de aquí tenía cierta corrección, y venía, como veis, a zona de media móvil 200, y se paraba justamente en esta zona que era de soporte, 3.286, y de aquí rebote prácticamente en V, y subiendo su zona de máximos históricos, así que esperaríamos pues más subidas para esta acción. Siempre os comentamos, cuando se rompen zonas importantes de resistencia, pues luego lo que esperamos es que la acción siga subiendo. Y en el caso de perforar a la baja, pues se tendría que ir vigilando, ya que es una cosa que a nosotros no nos suele gustar, ¿vale? De momento, una vez rota zona de resistencia, lo que queremos es que tire. Y que en el caso de apoyarse en esta zona antigua de resistencia, que luego que aguante como soporte. Se puede dar un poquito de margen hasta esta zona de 4.048, pero ver más caídas, pues lógicamente podemos prever que no ha roto definitivamente esa zona de resistencia. Y por último, en este apartado os traemos Cranswick. En este caso, también como podéis ver, acción que la ha venido haciendo muy bien, con fortísimas subidas, que en las caídas que ha tenido recientemente se ha venido justamente a sujetar en zonas de soporte, 4.585, de aquí directos a zonas, como veis, de resistencia, que para nosotros está entre la zona de 5.124 y zonas de 5.230. Superarla, pues podríamos esperar más subidas para esta acción. Ahora vamos a traer 3 acciones que están justamente en zonas importantes de soporte. La primera de ellas es Spirax, aquí la tenemos. Acción que ha venido cayendo, como veis, de forma considerable. Estamos hablando que de zonas de máximos históricos
zonas de 16.000 ha caído a esta zona, incluso de 5.220. Y aquí, como veis, bueno, era una acción que había sido muy fuerte y muy vertical, y ahora pues ha caído a primeras zonas, bueno, ya ha roto zonas importantes de soporte, pero a estas zonas importantísimas también de soporte, que para nosotros están entre las zonas de 4.760 y 5.260. Y de aquí justamente, por el momento, un tímido rebote. Tendrá resistencias en esta zona de 6.240, que es la antigua zona de soporte, media móvil 200, y luego esta zona de 8.075. Pero viendo que está rebotando de esta zona, el que se quiera atrever puede probar y poner el stop por debajo de estas zonas de soporte. Continuamos, vamos a ver a JD Sports Fashions. En este caso también, como podéis ver, otra acción que había subido muy fuerte, muy vertical. Y aquí tenemos marcado zonas de antiguas resistencias y de soporte, zonas exactamente de 52 hasta esta zona de 62,80. Y podemos ver como recientemente también ha llegado a esta zona importante de soporte, aquí ha tenido un buen rebote y le faltaría, podemos ver aquí esta zona de antiguo soporte y de antigua resistencia, 79,80, como de momento pues no puede con ella, así que superarlo pues sería positivo para esta acción. Lógicamente, si perdiese a la baja la zona que hemos marcado de soporte del color azul, la parte más baja sería esta zona de 52, pues sería negativo. También hay que tener en cuenta que estas dos acciones pues vienen claramente bajistas, igual que esta otra tercera, en este caso Bullberry, que también podemos ver que es otra acción que había subido muy fuerte, pero que desde que marcaba máximos históricos en 2023, en zona de 2.405, como veis, pues fuertes caídas que han llevado a esta zona de antigua resistencia, también soporte, que sería, como veis aquí, de aquí caía esta zona de soporte, y de aquí conseguía rebotar, es esta zona de 560, rebotaba, superaba media móvil 200, eso era positivo, seguía subiendo, pero luego, como veis, ha caído, al igual que ha caído prácticamente todo el mercado, ha vuelto a perforar en este caso a media móvil 200, eso era negativo, y ha venido a visitar también esta zona de soporte, de aquí de momento un tímido rebote, así que también está interesante, y lo que sería peligroso sería perder esta zona de soporte de 560. Aquí hemos traído dos acciones que nos parecen también interesantes, pero en este caso que tienen poco histórico. La primera de ellas, pues Cebona Communications. Como veis, pues la acción que desde que empezaba a cotizar en bolsa, pues no ha parado de subir. Y aquí lo que podemos ver es en estas caídas, pues tiene aquí zona de soporte, podemos marcar prácticamente entre zona de 500 y esta zona de 508, de aquí ha conseguido rebotar, y zonas de resistencia también a vigilar, en este caso esta zona de 735, superarla por lo que sería positivo. Ahora mismo estamos, como podríamos decir, en tierra de nadie. Lo ideal sería esperar a que superase esta zona de resistencia o que volviese a zonas de soporte y volviese a tener cierto rebote. Pero el que se quiera atrever, pues lógicamente habría que considerar la idea de ponerle en este caso el stop por debajo de zonas de 500. Como veis, muy poco histórico, está empezado a cotizar en 2023, pero lo estaba haciendo realmente bien. Vamos con la siguiente, que es Haleon. En este caso, como veis, también acción con muy poco histórico. Empezaba a cotizar también a finales de 2023, pero como veis también desde que salía a bolsa, pues bueno, ha ido subiendo. Y tuvo un primer impulso, luego un movimiento lateral, un segundo impulso, también un movimiento lateral. Aquí amagaba con superar esta zona de resistencia. Lo que os comentamos, aquí lo podemos ver también claramente. Aquí tenía máximos históricos, conseguía superarlo de forma clara además, como veis, dos velas por encima de esta zona de resistencia, pero luego se volvía a meter por debajo y eso, como siempre comentamos, es una señal negativa. Luego volvía a chocar como resistencia, y de aquí ya caía a zonas de soporte. La ha conseguido aguantar, que es esta zona de 350, y como veis ha subido nuevamente a zonas de la media móvil 200. Nosotros lo que esperamos en esta acción es que vaya nuevamente a testear esta zona de 395 y si fuese capaz de superarlo, tan solo que haya resistencia de sus máximos históricos en 412. Y ahora por último queremos traer dos acciones, en este caso son dos bancos que lo han pasado realmente mal. Vamos a traerlos a continuación. Aquí podéis ver NatWest Group, ya sabéis, la crisis de 2008 hicieron caer a esta acción, como veis, de forma muy abrupta. Y se ha pasado desde el año 2009, como veis, bueno, encajonado en esta zona. La parte baja sería zonas de 52, la parte superior sería zonas de 355. Y se ha pasado muchísimos años dentro de esta zona. Lo que estamos viendo es que recientemente conseguía superar esta zona de 355. Luego esta zona que era resistencia aguantó como soporte a inicios de 2025. Y de aquí se iba, como veis, a esta zona que era de resistencia de 471. Desde aquí ha caído cerca de la media móvil 200 y en su rebote, como veis, está superando esta zona.
Es cierto que aquí conseguía superarlo, luego en la siguiente sesión la perforaba baja, pero el viernes se volvía a permanecer por encima de esta zona de resistencia. Así que vamos a ver si es capaz de aquí pues seguir con las subidas. Si vemos que pierde esta zona y no es capaz de superarla y vemos caídas, pues habría que mantenerla, en este caso, en vigilancia, pero de momento no habría que entrar, habría que esperar a ver si vuelve a caer o si finalmente consigue superar esta zona de 471 de forma clara, ya que superarlo, pues bueno, podríamos esperar más subidas para esta acción. Que comentamos, acción que había caído muchísimo, que lo único positivo es que ha superado estas zonas que hemos comentado después de pasarse del año 2009, muchísimos años sin poder superar esta zona de resistencia, finalmente la ha superado y eso lógicamente es positivo. Lo negativo, que con estas caídas pues tiene muchísimas zonas de resistencia por el camino. Y la otra acción que también nos parece interesante, y por el mismo motivo, en este caso es Deutsche Banking. Aquí lo podéis ver, exactamente el mismo patrón que la anterior acción, pues una acción que ha caído muy fuerte, también como comentamos con el tema de la crisis, en este caso bancaria, del 2008-2009. Y como vemos tenemos zonas de soporte en zonas de 14 y zonas de resistencia en zonas de 56,50. Aquí lo podemos ver claramente, como aquí tuvo un amago de superación, podría ser algo parecido a lo que hemos visto en el vídeo anterior, perdón, en la acción anterior. De aquí nuevamente caídas, no pudo con esta zona de resistencia, pero así que vemos que ha conseguido superarla. De hecho superaba, y la última caída que ha tenido los mercados y también en este caso esta acción, pues bueno, ha servido de momento de soporte y no ha perforado a la baja. Y de aquí, como estáis viendo, pues superando estas zonas de resistencia. Así que es esa zona exactamente de 71,80. Vamos a ver si se mantiene por encima de esa zona y de aquí pues continúa con las subidas. Al igual que hemos comentado la anterior acción, pues va a tener muchas zonas de resistencia por el camino, ya que aquí, como veis, pues bueno, ha tenido una caída muy brusca, como comentamos, justamente por la crisis del 2008-2009, crisis bancaria. Pero como vemos, cierta mejora. Es cierto que muchos bancos en general están en máximos históricos y estos dos últimos bancos que os hemos traído, pues como veis no están en máximos históricos, pero sí que es cierto que ha superado zonas importantes de resistencia. Vale, como siempre os comentamos, a la hora de invertir, pues hay que buscar esas acciones que os parezcan atractivas, pero siempre utilizando stops o zonas donde si los pierde, pues hay que salirse. ¿Vale? Antes de entrar en una acción hay que prever dónde te saldrías en el caso de que no haga la acción lo que tú crees que debería hacer. Nosotros pensamos que superando esta zona de resistencia debería seguir subiendo, pero si vemos que de aquí se vuelve a meter por debajo de 71,80 y que perdiese esta zona de 56,78, lo mejor sería estar fuera. Aunque luego te rebote y luego, como siempre comentamos, te puedas quedar con cara de tonto de que, tú te hayas salido con pérdidas y luego la acción se dispare al alza, eso es preferible a de aquí ver caídas que puedan llevarle a zonas mucho más abajo, ¿vale? Quedar, como siempre comentamos, quedarte atrapado en una acción, cosa que nosotros siempre comentamos que no hay que hacer, ¿vale? Cuando una acción pues veamos de debilidad y que no está haciendo lo que nosotros pensamos que sería lo que debería hacer, pues lo mejor es salirse. Bueno, como siempre, un placer, espero que os haya gustado las acciones que os hemos traído. En este caso, como os comentado al principio del vídeo, nos podéis traer el próximo país que os interese que analicemos, ¿vale? Principalmente nos quedaría Francia y Portugal, de los principales países de aquí de la zona, incluso si queréis Suiza. Os dejamos como siempre el disclaimer y como siempre muchísimas gracias a todos los que llega hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.